Toma un clavo, uno cualquiera, de los que se usan para colgar un cuadro en la pared. Acércalo a un vaso lleno de agua y suéltalo. Lo que pasa no necesita explicación. Se va directo al fondo, sin pensarlo, sin dudar. Ese pequeño trozo compacto de acero baja directamente al fondo. Esa es la imagen que cualquiera tiene en la cabeza. Ahora cambia de escenario. Estás en el puerto de Rotterdam y frente a ti hay un buque portacontenedores que parece un edificio acostado, hecho del mismo material, acero, miles de toneladas de acero. Y encima de ese acero, además, le están bajando con grúas montañas de contenedores llenos de cosas. Y sin embargo, ahí está, quieto, flotando, a punto de cruzar un océano. Un clavo se hunde en un vaso. Un buque hecho de mucho más acero, cargado además con miles de toneladas extra, no. ¿Cómo es posible? La respuesta cómoda dura 3 segundos. Es porque el barco está lleno de aire por dentro, y esa explicación está incompleta de una forma muy particular. El aire participa en la historia, sí, pero no de la manera mágica que la mayoría imagina. El aire no empuja el barco hacia arriba como si fueran globos. El aire hace otra cosa, y lo que de verdad sostiene al buque tampoco es lo que parece desde el muelle. Para entenderlo, conviene quedarse en el puerto y mirar despacio. El buque todavía no está cargado por completo. Se ve grande, pero también se ve alto en el agua. Una parte considerable del casco está afuera, expuesta al aire. La línea donde el acero se encuentra con el mar queda visiblemente baja respecto a la cubierta, y entonces las grúas empiezan a trabajar. Bajan un grupo de contenedores y los colocan sobre la cubierta. El barco, ante tus ojos, se hunde unos centímetros. No mucho, pero suficiente para que la línea entre acero y agua suba un poco. Bajan otra tanda de contenedores. El barco vuelve a descender un poco más. Así durante horas. Y aquí aparece la primera pregunta interesante. Si cada carga lo hunde un poco, ¿por qué no termina en el fondo? Y, más importante todavía, ¿qué hace que el barco se detenga en cada nivel? La respuesta sorprende a la mayoría de la gente porque cambia el verbo. El barco no está flotando en el sentido de mantenerse alegremente encima del agua. El barco se está metiendo dentro del agua. Lo que pasa es que se mete justo hasta cierto punto y ahí se queda. Cada vez que le añadimos peso, vuelve a bajar un poquito más, hasta encontrar otra vez el punto correcto. ¿Y qué punto es ese, exactamente? Aquí está el corazón del asunto. Un barco se detiene cuando la cantidad de agua que ha apartado al meterse pesa lo mismo que él entero. Léelo otra vez sin prisa. El barco baja hasta apartar un peso de agua igual al suyo. En ese momento, deja de bajar. Si añades una carga más, se rompe el equilibrio. El barco vuelve a hundirse un poco hasta apartar más agua, hasta que ese nuevo peso de agua iguale otra vez al barco con su carga nueva y se vuelve a quedar quieto. Yo también pensaba que el aire empujaba el barco hacia arriba, pero su función es otra. Permite construir un casco enorme y hueco, sin convertirlo en un bloque macizo de acero. Así, el buque ocupa mucho espacio y puede apartar una enorme cantidad de agua sin pesar, como una pieza sólida del mismo tamaño. Y aquí es donde la diferencia con el clavo se ve clarísima. El clavo es compacto. Casi todo el espacio que ocupa es acero. Incluso cuando queda completamente cubierto, solo puede apartar una cantidad muy pequeña de agua, y esa agua pesa menos que el propio clavo. Por eso el empuje no alcanza para detenerlo y sigue bajando. El buque, en cambio, tiene un casco enorme y hueco. Tiene espacio para meterse mucho dentro del agua, apartar muchísimo volumen de líquido y encontrar ese punto donde los pesos se igualan. Si fundieras todo el acero del barco en una bola compacta, esa bola se hundiría sin discusión. Lo que cambia el resultado no es de qué está hecho, es la forma que le dieron a ese acero. Las grúas vuelven a trabajar, bajan más contenedores. El buque sigue bajando, centímetro a centímetro, y entonces, mirando el costado, descubres unas marcas pintadas. Una serie de rayas con letras al lado, justo en la línea por donde el agua pasa rozando el casco, y aparece la segunda pregunta, una que rompe la lógica de antes. Si el barco puede seguir bajando y apartando más agua, ¿por qué no cargarlo indefinidamente? Si cada nueva tonelada simplemente lo hunde un poco más hasta encontrar otro equilibrio, debería poder seguir aceptando cargas sin fin. Las marcas pintadas son la respuesta. El barco no puede bajar más allá de cierto nivel, no porque deje de flotar de golpe, sino porque necesita conservar una distancia mínima entre el agua y la cubierta. Esa distancia tiene un nombre técnico, francobordo, pero la idea es simple. ¿Cuánto casco queda por encima del nivel del agua?
Ese margen protege al buque frente a olas, lluvia y movimientos del mar. Si la cubierta queda demasiado cerca del agua, aumenta el riesgo de que ésta entre en espacios que deberían permanecer secos. Esa agua añade peso y reduce el volumen protegido del casco. El buque baja más, la cubierta se acerca todavía más al mar y el problema puede alimentarse solo. Las marcas en el costado, entonces, no señalan el punto exacto donde el barco deja mágicamente de flotar. Señalan el límite hasta el que puede bajar manteniendo un margen seguro. Un buque sobrecargado normalmente sigue flotando un rato. El problema es lo que pasa cuando se le acerca el mar a la cubierta. Hay un detalle curioso que también explican esas líneas. El mismo buque, con la misma carga, se hunde un poco más cuando entra a un río. ¿Por qué? Porque el agua de mar y el agua dulce no pesan lo mismo. Una misma cantidad de agua salada pesa más que una de agua dulce, porque la sal disuelta suma peso. Para apartar el mismo peso de agua, el buque tiene que meter más casco dentro cuando el agua es dulce. Por eso las marcas del casco contemplan distintas situaciones, distintas zonas, distintas condiciones de navegación. No son adorno, son referencias prácticas que la tripulación y los responsables de la carga revisan antes de autorizar la salida. Y aquí podríamos terminar la historia, si no fuera por un giro que mucha gente desconoce. Porque resulta que un barco puede estar perfectamente dentro de sus marcas, flotar sin problemas, y aún así estar en peligro. ¿Cómo es posible? Aquí entra una distinción que cambia el video entero. Flotar y no volcar son dos problemas distintos. El barco puede tener apartada el agua correcta, estar dentro de sus marcas, llevar el peso aceptable. Pero si ese peso está mal repartido, si hay demasiada carga muy alta, si un costado pesa más que el otro, si un contenedor se mueve durante la navegación, el barco puede empezar a inclinarse, en el peor caso, perder la capacidad de enderezarse otra vez. Un barco puede volcar sin haberse hundido primero por exceso de peso. Basta con que una carga mal repartida, un desplazamiento interno o una inundación reduzcan su capacidad para volver a ponerse derecho. Lo que a mí me resulta extraño es que añadir agua dentro del barco pueda hacerlo más seguro. Los buques tienen tanques que pueden llenar o vaciar a propósito. Se conocen como tanques de lastre. Según cómo esté distribuida la carga, introducir agua en lugares concretos ayuda a corregir la inclinación, ajustar cuánto casco queda sumergido y mejorar el equilibrio de la nave. Añadir peso parece lo último que convendría hacer, pero a veces ese peso colocado en el sitio correcto es precisamente lo que falta. Mientras las grúas trabajan, los responsables del plan de carga siguen otra operación en paralelo. Verifican los pesos, deciden qué contenedores pueden ir arriba o abajo y comprueban si el buque necesita añadir o retirar lastre. Y hay un detalle incómodo en esa cadena. Un error en el peso de un contenedor puede alterar el plan completo. Por eso su masa debe verificarse antes de subirlo al buque. No es un trámite menor. Una caja más pesada de lo previsto, colocada demasiado arriba o en el costado equivocado, puede perjudicar el equilibrio. La nave depende de que miles de pesos individuales estén correctamente medidos y ubicados. Vuelve la mirada al puerto. Las grúas bajan el último contenedor. El buque desciende unos centímetros más. La línea pintada en el casco queda visible, pero todavía con margen sobre el agua. Las grúas se retiran. Los amarres se sueltan. El barco empieza a salir del muelle, lento, enorme, cargado. No le ganó al mar ni le tendió una trampa. El casco bajó hasta apartar el peso de agua necesario para sostener el buque completo. Cada contenedor lo hizo descender un poco más, y cada nuevo tramo de casco bajo la superficie desplazó el agua que hacía falta para recuperar el equilibrio. Si te gustan las paradojas que cambian por completo la forma de mirar una máquina, suscríbete.